A veces la tarde lluviosa, pero la lluvia no sea factor para distraernos. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte, exaltarte, Señor, y ahora queremos aprender de lo que tú quieres enseñarnos para poner práctica, Señor. Seguimos con esta serie, pero necesitamos aprender más todavía. Por tu gracias, Señor, para que tu voz no mengue y para que se pueda entender el mensaje. Dios, que me ayudes a hablar esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Como tendrá la vida de a todos. Así que de lejitos a todos. Entendemos que nuestro vida que ya se contagiaron así de lejitos. Vamos a abrir la Biblia en los dos salmos. Salmo 138, versículo 8. Vamos a leer también el Salmo 139, versículo 16. Y vamos a iniciar esta serie, pero vamos a empezar conociendo un poquito de esta persona que vamos a estar estudiando. El Salmo 138, versículo 8, y el Salmo 139, versículo 16 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y el Salmo 139, versículo 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estos dos versículos nos hablan de que Dios tiene un propósito para todas las personas que hemos rendido nuestra vida a Él. No sé desde cuánto tiempo, pero desde el momento, si queremos verlo desde el momento, y no quiero hablar de la famosa predestinación, pero desde el momento que fuimos concebidos, llegó un momento en nuestra vida en el cual Dios llega y empieza a cumplir lo que dice el Salmo 138, su propósito. Desde antes Él empieza a establecer las cosas y en su tiempo fueron llegando ciertas cosas, ciertas personas a nuestra vida para empezar a hablar de un caminar diferente. Las personas que están en la Biblia, todas tienen enseñanzas para nosotros, tanto buenas, pero por algo recordamos las malas o sus errores. Pero este pasaje nos habla desde el que nacimos hasta el final. En ese caminar, Dios nos va a ir perfeccionando cada día para vivir cumpliendo su propósito en nosotros. Y un ejemplo de ello es el apóstol Pedro. Vamos a entrar hoy en una introducción de quién era Pedro para poder entender lo que él nos dejó escrito. Pedro escribe 2 cartas y las vamos a ir estudiando durante estos meses. Yo creo que van a ser las cartas más largas que vamos a estudiar porque hay mucha, pero mucha enseñanza, y no que las demás no, pero algunos pasajes los podemos resumir, otros tenemos que extenderlos porque es mucha lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Entonces, ¿quién era Pedro? ¿Alguien recuerda quién era Pedro? Apóstol de Jesús. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito de su historia. Pedro nace en Bethsaida, una aldea de pescadores a la orilla del mar de Galilea. Él vivía en Capernaum, y eso lo podemos ver en cualquiera de los evangelios. Si me acompañan, vamos a leer en Mateo. Vamos a leer en Mateo. Los primeros, cada periodo Juan el Bautista, el bautismo de Jesús. Jesús inicia su ministerio. Y en Mateo capítulo 4, vamos a leer el versículo 23. Perdón, versículo 18, capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, y de Judea, perdón, y del otro lado del Jordán. Entonces podemos ver que donde llegó Jesús, vio a este hombre llamado Pedro, que una pregunta, ¿Pedro estaba casado? ¿Quién dice que sí? No, sí estaba casado, porque sanó su suegra, por eso lo negó, dice el chiste. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo número 30. Marcos capítulo 1, versículo 29 y 30 de Marcos. Y después vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Marcos 1, 29 al 30. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los primeros discípulos. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida la hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y le sirvió. Entonces Pedro estaba casado. No menciona hijos. No, pues es posible que haya tenido, no menciona la Biblia, no menciona si tuviera hijos. Pero Pablo, en 1 Corintios, capítulo número 9, cuando él está hablando de los derechos de un apóstol, a los de Corinto, capítulo 9, vamos a ver del versículo 1 al 5 de 1 Corintios. Dice, no soy yo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Este Cefas es Pedro. Entonces podemos ver que sí, Pedro era un hombre casado, era un hombre trabajador. De hecho, era un empresario. O sea, Pedro no era cualquiera. O sea, él tenía una empresa. Y no solamente eso, Pedro también tuvo hermanos, donde leímos hace un momento en Mateo, capítulo número 4, el versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Entonces, Pedro tenía familia, no era un hombre solitario, era un hombre que se dedicaba al trabajo. Ahora, Andrés, su hermano, es importante en la vida de Pedro. Porque si usted me acompaña a Lucas, capítulo número 6, pero no me pierda este pasaje de Lucas, y acompáñame rápido a Juan, capítulo 1, no me lo pierda el de Lucas, acompáñame a Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. ¿Ya lo tiene?
Dice Juan 1, 35 al 42, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan es Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este es Andrés, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero no solamente Pedro tenía esposa, no sabemos si posiblemente tenía hijos, tenía un hermano llamado Andrés, que este fue el que lo trajo a Jesús, y tenía un padre que se llamaba Jonás. Por si algún día le ponen, ¿y cómo sabes todo eso? Pues está en la escritura, nada más que hay que leer con detalle las cosas, porque así vamos comprendiendo un poco de la vida de Pedro. Porque ¿qué recuerda usted de Pedro? ¿Qué recuerda usted de Pedro? Que cortó una oreja. ¿Qué más? Lenguaje. Siempre nos acordamos de las malas cosas en las personas. Siempre. Se nos olvida todo lo bueno que disfrutamos con ellos. Que fallaron, pero esa tarde que te falló, esa persona, uno quiere saber de él, pero se te olvida todos los momentos que disfrutaste antes de esa mala acción. Ahora, en Lucas, capítulo 6, versículo 14, cuando Jesús llama o es la lección de los 12 apóstoles, versículo 12 al 14, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y ya después viene toda la lista de los demás. Dos discípulos de Juan el Bautista ven a Jesús, uno va y lo quiere seguir, y este dice, oye, yo quiero hacerlo, dar a conocer esto que hemos encontrado, la persona que hemos encontrado, que era el Mesías, y lo primero que hizo fue ir a su familia. Es aquí donde se puede cumplir la profecía o lo que Jesús dijo en Hechos 1. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Tú, Jerusalén, es tu familia. Y Andrés fue alguien importante para que Pedro conociera a Jesús. Después la historia de Pedro es otra cosa. Sabemos poco de Andrés, pero de Pedro sabemos que cortó orejas, ¿verdad? Era torero porque cortaba orejas. Que negó a Jesús, ¿verdad? Que se ahogó porque no tuvo fe. O sea, cosas que sí aprendemos, pero que también debemos de ver pues, las cosas buenas que podemos aprender de Pedro. Ahora, Jesús llama a Andrés y a Pedro, o a Pedro y a Andrés. Y luego él llama también a Jacobo y Juan. Estos dos también eran hermanos. Y lo que algunos comentaristas dicen que eran socios en el negocio. Por eso estaban con las redes. Ahora, no está mal lo que hacían ellos. No está mal tu trabajo. No está mal que te dediques, no está mal de mole, no está mal que te dediques a tus ocupaciones. Pero Dios siempre nos llama a algo más grande. No está mal tus metas en la tierra. Pero Dios siempre tiene metas más grandes para los que somos sus hijos. Por eso dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito. Muchos
bueno, aquí hay unos jóvenes, bueno, en mis tiempos, pues me voy a casar, voy a tener 4 hijos, 2 perros, un gato, una casa y todo eso. Y recuerdo una frase de una pastora que me impactó, que ahora que venga a compartirnos, voy a pedir que nos la dé, porque es una verdad. Hay una generación de cristianos que ya no están dispuestos a hacer lo que hizo Pedro, a dejarlo todo por ir a cumplir el propósito de Dios. Cuando tenga mi casa, cuando ya tenga mi coche, cuando ya tenga mi pasaporte para ir a las naciones. Pedro solamente vio a Jesús y tú eres Pedro. Ven y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Ay, no, pues ves la pesca, ves la lana. O sea, dice la Biblia, y yo recordaba, porque eso me estaba acordando de hace unos años en una clase que yo tuve. Algunos comentaristas dicen que Jesús ya le había dado un llamado a Pedro primeramente, pero él no había respondido. En la segunda ocasión, cuando Jesús dice, te voy a hacer pescador de hombres, es cuando él deja todo. Dejó su empresa, dejó, y mira, Pedro no sabía ni a dónde iba. Te voy a hacer pescador de hombres, simplemente le dijo. Porque Pedro sabía lo que era la pesca. Él sabía echar la red y seguramente también sabía pescar de anzuelo. Era experto en eso. Pero no había conocido el propósito que Dios tenía para él hasta que conoció a Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿tú ya descubriste tu propósito en Dios? ¿O simplemente ser un oyente cada 8 días? ¿Ya descubriste lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿O simplemente, para que mis hijos, ser el hijo del pastor? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque tú y yo un día le abrimos el corazón a Cristo. Y el trabajo de Pedro era productivo. Era buen negocio. Había rachas que dice, a veces no hemos pescado nada toda la noche. Hay momentos que no nos va bien. Y lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús a Pedro, vamos a llamar a Andrés, a Jacob, a Juan, a Daniel, a Ángel, a Jafé, a Vicky. Dios nos llama a un trabajo mucho más productivo, que es un trabajo espiritual. Que ese es ser pescadores de hombres. Ser gente que, si bien no tengo que dejarlo todo al momento, pero estoy dispuesto a seguirlo. Porque Pedro dejó todo. Jacob y Juan dejaron a su padre y lo siguieron. No le dijeron a su padre, ahorita regresamos, vamos a ver qué onda con estos cristianos. No, no. Decidieron seguirlo a Cristo. Sin saber a dónde iban, sí sabían o habían entendido que lo que yo les había estado diciendo era algo más grande de lo que estaban haciendo. Vuelvo a decirlo, no está mal lo que haces, pero pregúntale a Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es? ¿Para qué me salvaste? ¿Por qué dices tu vida por mí? ¿Por qué me pongo en un lugar como ese? ¿Cuál es el propósito? Y entonces vamos a encontrar cuál es el porqué de la razón de que estamos vivos. Mira, sin hacer amarillismo, pero mira lo que pasó en diferentes partes del mundo. Fuertes terremotos. Y conozco 2, 3 pastores de Venezuela, les mandé un mensaje, oye, ¿cómo están? Acá donde estamos no pasó más que un susto. Pero otras partes está destrozado. Y tenemos que entender que la vida no es esto solamente. No sabemos qué va a ser el día de mañana. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quieres? Bueno, voy a ser una madre, ok. ¿Qué clase de madre quieres que sea? Ah, ahí está Proverbios 31. Así quiero que seas. Oye, ¿tú quieres que yo gane un alma? Sí, pedícale a tu patrón. Oye, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?
Eso es lo que necesitamos preguntarle a Dios para poder vivir en el propósito de Él. Pedro era un hombre entusiasta, era obstinado, era impulsivo, a veces atrevido, tenía muchas fortalezas, pero también varios defectos. Y aún así, cuando Jesús lo ve, dice, tú eres Pedro. Aún con todos los defectos, lo usó. Lo fue preparando poco a poco. Lo fue llevando de la mano. Déjame expresarlo así. Lo fue llevando de la mano poco a poco. ¿Cometió errores? Pedro sí cometió errores. Y ese es el problema que tienen muchos cristianos. ¡Ay, ya fallé! Dios ya no me ama. Pero lo que Pedro hizo es un ejemplo para todos nosotros de que cuando Dios nos llama para un propósito claro, específico en nuestras vidas. Nada más que nosotros seguimos viendo, ay, yo no suelto esto, ay, no, yo tengo que atreverme a decirle, ¿qué quieres que yo haga? Si me llamaste de las tinieblas a tu luz, si tu palabra, y lo dice Pedro, ahora soy rey y sacerdote, ¿qué quieres que yo haga? Como hombre, como joven, como mujer, ¿qué quieres? Jesús nada más le dijo, ven y sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Y tú necesitas leer los evangelios, también los evangelios para ver cómo Dios lo fue usando. Y aunque se equivocó, porque un día va Jesús y le pregunta, bueno, ahorita vamos a entrar a ese detalle, pero Pedro fue uno de los tres más íntimos con Jesús. Fue uno de los más cercanos con él. Entonces, si tomara yo esto, una de las cosas que Dios quiere en tu propósito es que estemos cerca con Él. Y tiene su razón de ser que lo vamos a ver a través de la vida de Pedro. Cada uno de nosotros, cuando tenemos el corazón, Él sabe quiénes somos, de dónde venimos, nuestros errores, conoce nuestros temperamentos. No me acuerdo, me dijiste que Pedro era colérico, sanguíneo, era medio sangrón, pero bueno. Pero él no sabía hacer lo que después hizo, hasta que se entregó a Cristo. Es diferente el decir, me congrego, escucho, pero no vivo. Es muy diferente. Porque yo escucho que hay un llamado de Dios para mi vida. ¿Qué lo haga él? No, es que él te escogió aquí. Es que me da pena, no, es que él te escogió aquí. O sea, él sabe que cantamos de la fregada. Pero nuestra voz no es la de la cancha de Miguel, no es así la voz. Pero yo te quiero usar. Yo te quiero usar para que seas un pescador de hombres. Y Pedro, no solamente un pescador, sino que se convirtió en una de las columnas de la iglesia, con todo y sus errores. Y con todo y eso, Jesús nunca lo rechazó. A veces nosotros nos sentimos rechazados por Dios porque fallamos. Pero Él nos sigue amando. Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Al contrario de un rechazo, Jesús demostró que su propósito seguía vigente en la vida de Pedro. Y hasta el final Él lo hizo. Con todos los altibajos, Pedro siguió a Jesús y cumplió su propósito. Pero vamos a ver algunas cosas rápidamente. Yo puse, y puede haber muchísimo más, 5 etapas en la vida de Pedro. El nombre de Pedro era Simón. Jesús le cambia el nombre, le dice Cefas, que en arameo es Pedro, y griego, que significa roca. Pero no era cualquier roca, Pedro. Y no me vaya a malentender. Pero ahorita que veamos un poco de lo que Pedro fue viviendo,
Las personas católicas es donde afirman que Pedro es el primer papa de la historia, pero eso no es muy bíblico además, ¿sí? Pero nuevamente vamos a ver su llamado. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Ya leímos Mateo 4, 18, entonces vamos a ver Lucas capítulo 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ven a mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que era el compañero de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mucha gente sigue a Jesús por el milagro que Dios hace. Y Pedro fue uno de ellos al principio. Vio un milagro, pero lo siguió. Y esto es un milagro, pero lo que me llama la atención es que dejaron todo. Y debería de ser así con todos nosotros. ¿Qué debemos de dejar de nuestra vida que no le agrada a Dios? ¿Qué debemos dejar de nuestros pensamientos que no le agradan a Dios? ¿Qué debemos dejar de nuestras actitudes que no le agradan a Dios? ¿En qué deberíamos invertir nuestros talentos o habilidades para ahorrarlo a Jesús? Él no sabía pescar, pues no sabía pescar hombres. Hasta después. Pues la primera etapa fue su llamado. La segunda es la revelación que recibe de la persona de Jesús. Y vamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Versículo 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos dan una respuesta sobre la opinión de la gente, posiblemente basados en las profecías del Antiguo Testamento. La venida de Elías, podría ser otro hombre, pero a Pedro le he revelado quién es Jesús, la promesa hecha carne, el Mesías que él estaba contemplando.
Es aquí donde entra la cuestión sobre qué es la Iglesia Católica, y no es por entrar en debate, que Pedro fue el primer papa. Y es porque Jesús dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es aquí donde muchos dicen que por eso Pedro es el primer papa, y porque Jesús le iba a dar las llaves del reino. Pero ya saben los chistes, ¿no? Está Pedro con todas las llaves de todas las puertas. Pero no se trata de eso. Jesús está diciendo que la única verdad es que Jesús es la revelación de la iglesia. O sea, una iglesia que se diga cristiana debe entender que es Cristo la roca principal de la iglesia. Jesús hace un juego de palabras. Pedro, que es Petros, que significa piedrecita, piedra pequeña. Pero luego dice, pero edificaré, pero sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y esa roca es Petra, que significa roca grande o acantilado rocoso. Y la iglesia que está fundada sobre la roca que es Cristo, no sobre la pequeña piedra, porque imagínate, una estructura sostenida por una piedrecita, como lo era Pedro, porque Pedro tenía un carácter muy variado, no podía funcionar. Es Cristo la roca de la iglesia. Sí le dio una identidad, un liderazgo, porque en el libro de los Hechos se ve a Pedro siendo una columna de la iglesia junto con otros, no era el único, junto con otros. Y Cristo, que es la roca, es quien dio su vida para salvarnos, no Pedro. Es Cristo quien llevó la cruz, no Pedro. Es Cristo quien resucitó entre los muertos, no Pedro. Y el mismo Pedro, acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 2. Del 4 al 6 dice, acercándoos a él, o sea, hasta hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero aquí está diciendo que la piedra preciosa, la piedra viva es Cristo, porque Él vive. Y como ya quiere decir yo, y porque vive Él, yo puedo vivir el mañana. Porque mi esperanza no está puesta en un hombre carnal que tiene un montón de defectos, y sin embargo, cuando pongo mi esperanza en Cristo Jesús, que es perfecto, pues nosotros no vamos a tener que estar siendo sostenidos por una fe débil, sino una fe viva, puesta en Cristo Jesús. Y nosotros, dice, somos piedras vivas. O sea, la iglesia que dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia, él estaba pensando en ti y en mí. Y en todos los que hemos creído en su nombre. Tal vez tú y yo nunca pensábamos creer, pero él sí sabía. Él sabía que en un momento dado de la vida llegaríamos a los pies. Y nos hemos vuelto parte de la iglesia a nivel local, nivel
nacional y nivel internacional. Somos nosotros, las piedras vivas. Y una casa espiritual, la casa espiritual de Dios para su gloria. Otra etapa de la vida de Pedro, vamos a leer Lucas 22. Versículo 31 al 34. Dice, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Voy a leer Juan 13. Juan capítulo 13, del 37 al 38. Vamos a ver del 36 al 38 de Juan capítulo 13. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vimos que Pedro era impulsivo. A veces decía cosas sin pensar. Se entusiasmaba tal vez. No está mal las emociones. Pero Jesús le está dando una instrucción. Algo que debemos ver para nosotros. Hay momentos en la vida que Satanás nos va a querer zarandear. Porque él es nuestro enemigo. Pero Jesús le dice, estoy orando por ti. ¿Qué es lo que más le preocupaba a Jesús sobre Pedro? Que su fe no menguara. Y si el diablo llega a quitarte la fe, está acabando contigo. ¿Cuántos tienen fe? Cuando todo va bien, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen fe cuando todo va mal? ¿Estás seguro? Porque ya un día puede, como le pasó a Job. Ah, pues sí, ahí está Job. Ah, mira, qué feo me sales. Déjame quitarle todo. Vas a ver si no te niega. Y no lo logró el diablo, ¿eh? Luego le tocó la salud. Y aún así, Job se mantuvo con una fe firme. Si el diablo llega a quitarte la fe, está acabando contigo. Por eso tú debemos aprender de Pedro que lo que fue este proceso de Pedro no fue de la noche a la mañana. Lo que fue sobre la vida de Pedro, cómo negó a Jesús, no fue de que me vio feo el pastor o que aventó una pedrada. No, esto fue poco a poco. Y lo primero es que él se sentía más importante que todos los demás. Como lo dimos, aunque todos te dejen, yo no te dejo. O sea, estaba haciendo menos a los otros. Pero Jesús fue claro, no, te conozco. Sé que me amas, pero sé que tienes un punto débil. No, aunque todos te dejen, yo me voy contigo a la cruz. Y conocemos la historia, ¿verdad? Pero lo primero es que se sintió más que los demás. Lo segundo fue que en el Getsemaní
Cuando Jesús va a orar en Getsemaní, él se lleva a tres, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué les dijo Jesús que tenían que hacer? ¿Y qué hicieron? ¿Ves? Porque a veces, ay, ¿por qué tengo problemas? ¿Estás orando? Vimos lo que fue hace 8 días. ¿Cómo oras? ¿Cómo es tu oración? Porque puede venir un momento de prueba. Y si el diablo te quita la oración, te está quitando la comunicación directa con Dios. Ay, papá, ¿qué oro? ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Primero, muy valentón. Segundo, ya no estuvo orando. Tercero, la consecuencia fue lo que Lucas dice en el capítulo 22, versículo, vamos a ver 47 al 50. ¿Cómo te das cuenta que una persona no está en una vida de oración? ¿Será porque llega tarde? Podría ser. Pero son las reacciones las que delatan qué tanta es tu vida de oración o qué tanta es nuestra vida de oración. Dice, mientras él aún hablaba, es el arresto de Jesús, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Cómo es cuando tú dejas de orar? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué es lo que brota primero? Disculpen. Una persona se nota cuando deja de orar por sus reacciones. Se te cierra el microbusero y tú no te alcanzo, man. Y te bajo. O en el trabajo alguien te hace algo y yo, ya te rompe las vestiduras. O en el matrimonio. ¿Qué me ves? ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Cómo me parezco? Y es cuando dejamos de orar. La reacción de Pedro fue eso. Dejó de orar y vino una reacción incorrecta. Otro asunto en el sentido de lo que fue ese proceso de Pedro fue la compañía que tuvo. Y tú lo puedes en los evangelios. Cuando Jesús es arrestado, si quieres, ahí mismo en el 22:54 de Lucas, unos versículos solamente, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía, ¿de dónde? Ya no estaba cerca, ¿eh? Y luego dice, y habiendo ellos, o sea, la turba, habiendo encendido ellos un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. La iglesia no es perfecta, pero con quien tú más tengas relación, se te va a pegar. Tú lo puedes leer, parece que es en el libro de Números. Cuando Dios le dice a Moisés, envía unos espías a ver la tierra y te hagan del fruto, y van 12 y regresan y traen las uvas, dan el fruto y dicen, no, está muy buena la tierra, mira, hay ríos, hay eso, lo otro, pero no vamos a poder, somos langostas, que somos bien poquitos. Y entonces todos los demás, de los 10, de los 12 que fueron, 10 llegaron con esa mala noticia. Depende con quién te juntes, con quién tengas más relación. Es como tu fe se afirma. Porque si escuchamos todos los días las cosas del mundo y no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos un consejo, no convivimos entre nosotros,
Pedro se juntó con gente que no tenía que juntarse. Porque después tú eres, no, como no, yo te vi, no. Ay, mira, hasta hablas como que, y dice la Biblia que hasta maldijo. Porque de la abundancia del corazón habló su boca. Entonces, cuando tú te juntas con gente que te ayuda a crecer, vas a crecer. Sea a través de un consejo, sea a través de una plática, sea a través, y sobre todo como iglesia, tenemos que aprender a juntarnos como hermanos para saber apoyarnos, saber convivir. Ahora viene la negación de Pedro, viene lo que Jesús ya le había dicho, y a mí me encanta lo que dice Lucas 22, 61. Él niega a Jesús. Dice en el 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, cantó el gallo. Dice el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo sé que no nos gusta que nos digan, te lo dije. O si nos gusta que nos digan, te lo dije. Vete por aquí, no, ya ándale pues. ¿Cuándo fue? Hace 8 días, hace 15 días. Me quise ir rápido por la carretera de la Gran Zaragoza y bien pensé que era tráfico y dije, hijo, me voy a meter por acá. Y dices, tú vas a meter por Pantitlán, mucho más rápido. Y dije, sí, es cierto. 2 horas nos hicimos porque estaba un caos. No me dijo, te lo dije, pero su mirada, dije, ching. Pero date cuenta de la mirada de Jesús. Él sabía que lo iba a negar. Él sabía. Y yo me imagino una mirada de condenación, sino una mirada de amor, diciéndole, mi propósito sigue vigente, Pedro. Mi propósito en tu vida sigue vigente, no ha cambiado. Y qué triste que mucha gente que por errores, por carnalidad, por lo que quieras, dejan de caminar con Cristo y se vuelven al mundo, dejan la fe. Quieren vivir un evangelio a su manera sin ser restaurados. Y ahí andan entre iglesia e iglesia buscando solamente calmar su conciencia cuando Cristo en Marcos, en Juan, capítulo 21, cuando ya había resucitado Jesús, en Juan capítulo 21, mira, él sabía lo que había, pero sabía su error. Y mira lo que dice en el versículo 1 de Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Fíjate que cuando tú y yo negamos, cuando tú y yo nos equivocamos, lo primero que hacemos es alejarnos de Jesús. Pedro dijo, ya acabó, ya no puedo hacer nada, voy a volver a mis placeres, voy a volver a mis negocios, voy a volver a vivir mi vida. Eso pensaba él, pero se le olvida que el amor de Dios es más grande, que el propósito de Dios seguía vigente. Y en el versículo 15 dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor,
Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira, el propósito de Dios no se acaba. Madre Dios, no se acaba a pesar de que hemos fallado, nos hemos equivocado, somos a veces muy carnales. Necesitamos la dependencia del Espíritu Santo que nos ayude a caminar en esa integridad que Él nos demanda. Porque habrá momentos en los que seremos aliviados, pero que nuestra fe no mengue. Y no tenemos que presumir de que ya hice eso o aquello. Debemos de ser humildes delante de Dios, porque Él no ha acabado con nosotros. A veces muchos ni siquiera pero que no está entregado el corazón. Pero mira, voy terminando. En Hechos capítulo 2. No voy a leer todo, unos cuantos versículos. Ya Jesús había resucitado, ya Jesús había ascendido, Jesús le dio una promesa, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, es investido de poder de lo alto. En un día de la fiesta de Pentecostés, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se apareció en lengua de partidas como fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y viene todo un discurso de Pedro, toda una predicación de Pedro, al grado de que 3,000 personas se arrepintieron de su pecado y entregaron su vida a Cristo. Y tú y yo, porque hoy no oré, ay, Dios no me ama. Ay, es que no fui a ese, ay, Dios no me ama. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él le dijo, vas a ser pescador de hombres. Y él hizo lo que Jesús le mandó a hacer. A ti y a mí Dios nos ha dado un llamado, un propósito, iglesia. Lo que pasa es que a veces no queremos soltar lo que nos estorba. Seguimos obsesionados con las cosas de la tierra. Y Dios a Pedro y a todos siempre le suplió lo que necesitaba. Nunca los dejó. Porque su esperanza no era lo que tengo, era de quién me iba a venir. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ese es un corazón que se entrega totalmente a él. Y para terminar, Hechos 10. Es una historia larga, pero no la vamos a leer completa. Te invito a que tú la leas. Pedro estuvo en una ciudad donde resucitó una mujer llamada Dorcas. Y mira, si tú lees el libro de los Hechos, o sea, tú tienes que leer los evangelios del libro de los Hechos para entender esto. Dice la Biblia que la pura sombra de Pedro sanaba. Y yo digo, wow, yo quiero eso. Pero ¿qué tengo que dejar? ¿Cómo quisiera que la predicación de cada uno llevara al arrepentimiento a la iglesia? No de pecado para perder la salvación, no. De lo que a veces no hacemos, que tenemos que dejar. La pura sombra sanaba. Y Pedro estuvo en Jope, y en el 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta ahí vamos a dejar. Tú puedes leer todo lo demás. Pedro era judío. Cornelio era gentil. Vamos a traerlo. Pedro era cristiano. Cornelio era testigo de Jehová. Era budista. Era el drogadicto que pasa por tu calle. Era ese mal, persona que te vende la carne, ahí te la avienta nada más. Puede ser el compañero de trabajo. Puede ser ese familiar que se burla de ti. Pedro estaba en Jope. Tiene una revelación. Vio descender 3 veces un manto con todo tipo de animales. Y la visión le dice, mata y come. Y Pedro dice, no. Carnitas no como. No. Porque era judío. Pero la voz le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. El evangelio es para toda persona. No es para grupos sociales solamente. Y tú y yo tenemos la comisión de ser pescadores de hombres. No importa la edad, no importa la ideología. No sé qué día dijeron en este día de la famosa ideología de identidad de género. Todos ellos necesitan el evangelio. Gente en tu familia, gente con la que vas en la combi, gente que necesita conocer a Cristo, porque Dios no hace excepción de personas. Si a ti y a mí nos escogió, ¿quiénes somos nosotros para decir, ¿y por qué? Porque Dios tiene un propósito para esa área. Aparte de la salvación, tú no sabes si el borracho puede ser un pastor. Tú no sabes si ahora que va a ir a su pueblo, si allá en su casa levanta otra iglesia, porque les predique el evangelio. Tú no sabes si ahí en tu casa se levanta un grupo donde tú seas la que lo diga. Ahí es que no quieren orar. Busca la dirección de Dios. Y si Él te ha dado una comisión, es bueno, Señor. Porque Él, nuestro Dios, no hace excepción. Nos ha perdonado un montón de pecados. Los pasados que ella ni se acuerdan, aún todavía ahora. ¿Por qué no dice la gente? Y Dios dice, háblale. Llévate un cuento y dáselo. Dile que hay alguien que lo ama. A pesar de todos los demás, yo lo amo. Por eso di mi vida. Ay, Señor, cada vez que te conozca que estás viviendo en el propósito. Según la tradición, Pedro muere en Roma bajo el gobierno de Nerón y él muere crucificado pero de cabeza, porque él decía, no soy digno de morir como mi Señor. Pero antes de morir, él deja 2 cartas de gran valor para la iglesia que por la ayuda de Dios estaremos estudiando, no solo para saber, sino para vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Pedro es un ejemplo del poder transformador de Dios. Lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros, no falta que tú no nos hagamos. Así que oremos. El llamado es seguirlo hasta. Vamos a orar.